Vamos a orar. La mano, mamá. Se va acá. Órale la mano a papá. 15. Sí, vamos primero a orar. Señor, mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias por este día de reposo que nos has dado, gracias porque podemos estudiar tu palabra juntos en familia, gracias también por cada persona que, aunque no los conozcamos, Señor, sabemos que hay personas que están escuchando estos estudios a través del internet. Gracias, Padre, por cada uno de ellos y gracias por la oportunidad que nos das de compartir la palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra produzca fruto en nosotros, al igual que en cada persona que la escuche, Señor. Que esta palabra no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada. Que esta palabra a cada uno de los que la estamos escuchando nos cambie, nos transforme, Señor. Y cada día nos hagas más semejantes a ti. Danos revelación de tu palabra, háblanos por medio de ella, Señor. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder entender lo que tú nos quieres decir a través de esta palabra, Señor. Enmudece toda voz extraña del enemigo y ayúdanos a escuchar tu voz únicamente, Señor. Queremos conocerte a ti, el único Dios verdadero, Señor. Revélate a nuestras vidas, Padre. Jesucristo. Sí, mi Dios, y pon una cobertura especial sobre nosotros, Señor. Que todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de tu palabra sea llevado cautivo en obediencia a ti. Quita toda distracción, toda interrupción, Señor. Y que podamos deleitarnos en las enseñanzas que tú nos vas a compartir hoy. Gracias por todo, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Maestro. Y porque nos sentamos, Señor, a tus pies para que tú nos hables, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús Amén. el Mesías, amén y amén. 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 Ok, pues échate para atrás, mamita, que no te dé dolor de espalda. Y tú también, papá. No, está bien, estoy bien así. ¿Estás bien así? Ok. Ok, bueno. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que estábamos leyendo, porque ya la semana pasada y creo que la antepasada tampoco no pudimos continuar el estudio, así que se supone que hoy estudiamos el capítulo 15 de Juan, y esto es habíamos estado leyendo todo lo que habló Yeshua con sus discípulos en esa última noche que daba inicio al 14 de Abib, que es el día en donde se sacrificaba el cordero para la Pascua. Y en esa noche, justo después del atardecer, cuando da inicio ese día, él se sentó con sus discípulos. Eso lo vi. Sí, yo sé, pero estamos haciendo un resumen porque llevamos 2 semanas que no pudimos continuar con el estudio. Estamos recordando lo que hablamos. ¿Está bien? Entonces, en ese día, él se sentó con sus discípulos a explicarles el significado de esa cena de Pesaj o de Pascua, ¿verdad? Y de ese sacrificio del cordero para esa cena y la fiesta de panes sin levadura, diciéndoles que el sacrificio que él iba a hacer en la cruz era lo que daba cumplimiento y significado a la cena de Pascua de Pesaj, ¿ok? Y en esa cena que él hizo con sus discípulos, él les estaba explicando todos los significados, ¿verdad? De lo que él iba a hacer y muchas enseñanzas, ¿verdad? Y vimos que una de las cosas que los dijo es que si lo amamos, ¿verdad? Que debemos guardar sus mandamientos. Y también él habló acerca le dijo, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después, recordando que él iba a ser crucificado y asimismo sus discípulos vamos a ser perseguidos, no solamente los discípulos que estaban allí, sino también nosotros, por causa de la palabra de Dios. Entonces, le dijo que él era, ese sacrificio que iba a ser hecho por el perdón de los pecados, ¿verdad? Y aquí vamos a ver, ¿verdad? El capítulo 15, que dice así, voy a empezar a leer, dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es la vid?
¿Qué es la vid? La vid. La vid. Ajá. Cuando él dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid? No es la viña. Eso mismo. La vid es la viña, que vendría siendo la planta que produce las La uva. uvas. Exactamente. De donde se saca el jugo de uva, se saca el vino, ¿verdad? Y no estoy segura, pero yo creo que también las aceitunas, ¿o no? ¿Ah? ¿Las aceitunas no salen también de ahí? Aceituna. Ajá, no, solamente uvas y vid. Ajá. Ok, bueno. Pues nada, entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Okay? Cuando dice aquí que él es la vid verdadera, ¿verdad? Es la vid, acuérdate que ahí es de donde sale el vino. ¿Y qué representa el vino? ¿Qué representa el vino? La Pascua del día de la fiesta. Sí, también ese día se consumía el vino, pero ¿qué representaba eso? ¿Ah? ¿Qué representa ese vino que se consume en esa cena que da inicio a la fiesta de panes sin levadura, que es la cena de Pascua, la cena de Pesach? El vino, ¿qué representa? La sangre de Jesucristo. Exactamente, la sangre de Él que iba a ser derramada por nuestros pecados, ¿verdad? Y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, ¿verdad? O sea que la obra que Dios está haciendo o que Dios hizo y todavía continúa haciendo por medio de nuestro Mesías es hecha por Dios mismo. Y recordamos que no son dos dioses, ¿verdad? Es un solo Dios, nos dice su palabra, y que Él mismo dejó su trono y vino a esta tierra a morir por nosotros, ¿verdad? Entonces su manifestación física en esta tierra viene siendo esa parte creativa de Dios, que es la que vino a morir por nosotros, y el mismo Dios, que en su plenitud es el que va haciendo toda la obra. Cuando dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿a quiénes se está refiriendo ahí? A la fruta de azúcar. Bueno, cuando dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, se está refiriendo a las personas. Acuérdate que si Él es la vid, Él viene siendo el tronco, ¿verdad? ¿Y los pámpanos qué son? No, la fruta que cuelgan. No, viene siendo la rama. El pámpano vendría siendo la rama. Entonces Él está diciendo... La fruta que cuelgan. No, es que la rama es de donde cuelga la fruta. Pero Él está diciendo que la rama que no tenga fruto en esa rama, esa rama se va a cortar. ¿Ok? Y dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En otras palabras, le va a quitar a lo mejor las hojitas que están muertas, todas esas cositas que le salen por los lados, le va a quitar para que... El tronco abajo, la hierba de... No, porque el tronco lo representa a Él. Nosotros somos las ramas. ¿Ok? Entonces, cuando dice que lleve fruto, se refiere bueno, está hablando de los frutos del Espíritu, que son el amor, la paz, la paciencia, la bondad. Cuando nosotros producimos esos frutos que muestran que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero aquellos que dice que no llevan frutos son aquellos que no producen obras buenas, que no muestran con sus acciones que son hijos de Dios, ¿ok? Que no llevan los 10 mandamientos. Ajá, exactamente, porque los que llevan los 10 mandamientos son los que muestran que aman a Dios, ¿verdad? Y el que no lo hace no ama a Dios, ¿ok?
Entonces dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra es la que nos limpia. A medida que nosotros la leemos y la vamos poniendo en práctica, esa palabra nos limpia, quita de nosotros esa maldad y nos va llevando hacia hacer lo correcto, lo que a Dios le agrada. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea que Jesús, ¿verdad? Yeshua, él es el que vino a darnos sus enseñanzas y nosotros tenemos que seguirlo a Él, ¿verdad? A imitarlo a Él, vivir una vida como Él la vivió en esta tierra. ¿Cómo Él vivió la vida? Demostrando cada día que amaba a Dios, que nos amaba a todos, ¿verdad? Y que amaba al mundo, sí, y ama la palabra y ama a Dios, o sea, Él mismo, ¿ok? Él nos enseñó una vida de obediencia. Entonces nosotros estamos llamados a vivir esa vida de obediencia en donde amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo demostramos ese amor? Por medio de la obediencia a los mandamientos, porque el que ama a Dios no tiene otros dioses, no usa su nombre en vano, le dedica a Él ese día que Él nos dio para recordarlo a Él y dedicar ese día completo a Él, que es el día de reposo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no le mentimos, no le robamos, etc. Así que por medio de la obediencia a los mandamientos demostramos ese amor. Y cuando dice aquí dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, si nosotros no estamos con Él, no podemos realmente tener una vida que sea agradable al Señor. Tenemos que permanecer en Él, ¿ok? Por eso si no estamos en Él, no podemos hacerlo. Dice, el pámpano es el tronco. No, el pámpano es la rama. ¿Ah? El pámpano es la rama, el tronco vendría siendo Jesús, Yeshua, y nosotros somos la rama cuando salimos de Él, pero estamos injertados en Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Ahí está hablando, ¿verdad? De cuando Él venga en su segunda venida, va a haber una separación de los buenos y de los malos. Que la Biblia nos lo habla como las ovejas, que son los buenos, y los cabritos, que son los malos. Y aquí nos habla de ese pámpano que da fruto y el que no da fruto. Va a haber una separación. Cuando Él regrese va a haber una separación de los buenos y los malos. Los buenos son los que van a seguir con Él y los que no van a ir al lago. Exactamente, al lago de fuego y azufre. Por eso dice aquí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando aquí dice pedid todo lo que queréis y será hecho, ¿tú crees que se refiere a que si yo le pido a Dios que me dé un Lamborghini? ¿Un Lamborghini? Sí, o un Porsche, un carro deportivo. ¿Tú crees que se refiere a que yo me haga rica y todo eso? Y entonces, ¿a qué se refiere cuando dice pedid todo lo que queréis y os será hecho? Que tú le pides que haga algo por la gente que lo sigue. Muy bien. Pedir cosas que sean conforme a la voluntad de Él para nuestras vidas. La Biblia nos dice que no acumulemos riquezas en este mundo
Porque en este mundo, todas las riquezas que podamos acumular, dice la palabra, que el orín la corrompe, queriendo decir que las cosas materiales de este mundo son cosas vanas, que cuando uno se muere no se va a llevar para ningún lado. Todo el mundo que se muere deja sus riquezas aquí, en este mundo. Por eso dice la palabra que ¿verdad? Que en vez de anhelar esas riquezas terrenales, anhelemos las riquezas celestiales, acumulemos riquezas celestiales donde el orín no corrompe, queriendo decir esas riquezas que van a ser eternas. ¿Y cuál es esa riqueza eterna? ¿Cuál es la mayor riqueza que nosotros podemos tener? Mamá, ¿qué? Creer en Dios sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Qué otra cosa tú me podrías decir, mamá? ¿Cuál tú crees que es la mayor riqueza que podemos tener? Ah, mamá. Amarnos uno a otro. Muy bien. Déjame ver qué me dice mami. Mamá, ¿qué tú crees? ¿Te viene a la mente algo? Ah, mamita. ¿No? Bueno, pues seguimos. Les voy a decir, lo que yo creo que es nuestra mayor riqueza es nuestra salvación. Porque sin salvación no tenemos nada. Entonces, nuestra fe en Jesús, en Yeshua, ese es como él nos dice que Él es El la... camino. Exactamente, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Nosotros, la palabra dice que nosotros podemos alcanzar todo en este mundo. Podemos predicar la palabra y que se convierta a todo el mundo. Pero ¿qué pasa si yo le prediqué a todo el mundo y todo el mundo se convirtió y al final yo me pierdo? Y porque no, a lo mejor le di la espalda a Dios, pues de nada me sirvió el predicarle a todo el mundo si a fin de cuentas yo me olvidé de Dios y después le di la espalda y me pierdo yo. O sea, yo tengo que anhelar, cada uno de nosotros tenemos que anhelar, guardar nuestra salvación, porque ese es el mayor regalo que Él ha hecho por nosotros. Ir a la cruz para morir por nosotros, para que todos los que creamos en Él y en su sacrificio, y que su sacrificio fue suficiente para limpiar nuestros pecados, entonces ese es el mayor regalo que Él nos ha dado, nuestra salvación. Esa es la mayor riqueza que podemos acumular. Y todo lo demás es pasajero. Así que cuando dice aquí, pedid todo lo que queréis y os será hecho, se refiere a orar y pedir aquellas cosas que son conforme a la voluntad del Señor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, mira, otra vez nos repite, obedecer los mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Ves? O sea, el amor es obediencia a los mandamientos. Nos lo repite una y otra vez, para que no se nos olvide. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Él nos dice que Él lo hizo y nos dice a nosotros que lo hagamos, ¿verdad? Para permanecer en su amor tenemos que obedecer los mandamientos. Seguimos. Entonces dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Gloria a Dios, mami está llorando de emoción, eso es hermoso. Muy bien. Ok, entonces dice, me perdí. Ok, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre
os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a otros. ¿Ok? Qué bonito esto, que Él dice que nosotros no lo elegimos a Él siendo perfecto, sin pecado, tan bueno con nosotros no lo elegimos a Él. Fue Él el que nos eligió a nosotros, aun cuando nosotros somos malos, pecadores, nos olvidamos de Él, nos enfocamos en las cosas de este mundo y no le prestamos importancia a Él para nada. Aún siendo pecadores, aún cuando la gente hace maldad en este mundo, cuando a Él lo crucificaron, lo latigaron, lo humillaron, todas esas cosas, y Él dice que aún así, Él nos eligió a nosotros, siendo malos. Él dio su vida por nosotros cuando nosotros éramos malos. Y ese es el amor que Él tiene por nosotros, un amor incondicional que se entregó por nosotros. ¿Ok? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, y cuando dice aquí todo lo que pidieres, ya dijimos que es cosas conforme a su voluntad. Y conforme a su voluntad, ¿verdad? Que Él nos lo dé. Esto os mando, que améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. O sea que a Él, lo mismo que a Él le hicieron, darle la espalda, criticarlo y perseguirlo de todo, eso nos van a hacer a nosotros todos los que creemos en Él. ¿Ok? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. O sea, está hablando de esos que no se arrepienten, ¿verdad? Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué? Porque Él ya vino y nos predicó, y su palabra está escrita aquí en la Biblia. El día del juicio, aquel que no haya leído la Biblia y se haya perdido por causa de no leer la Biblia, no tienen excusa, porque Él vino, Él dejó su palabra escrita y la Biblia la teníamos aquí. El que diga, es que yo no lo sabía porque no leí la palabra. Pues perdiste la oportunidad porque yo te dejé la Biblia, ¿sí o no? Somos responsables todos nosotros de leer la palabra, obedecerla, creerla, escudriñarla y ponerla por obra. ¿Ok? Y dice aquí que no tenemos excusa. Dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que dice, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, ¿cuál es el Consolador? Jesucristo, dice mami, no. Aunque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, pero cuando Él se vaya, cuando Él está diciendo a sus discípulos, va a venir el Consolador. Y cuando dice que va a venir, se refiere a después que Yeshua, Jesús, muriera en la cruz y se fuera al cielo, entonces vendría el Consolador, que venía después que Jesús se fuera.
¿Quién es entonces ese consolador? ¿será el Padre? No. ¿Quién vino después que Él se fue? El día de Pentecostés, que llenó el corazón de los discípulos y escribió los mandamientos en sus corazones. ¿Quién fue ese? El Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que vendría siendo el Espíritu Santo, ¿verdad? El cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando dice, Él dará testimonio acerca de mí, es porque el Espíritu Santo... Él dirá lo que Él era. Ajá, es porque el Espíritu Santo es la porción de Dios misma que vive en nosotros, ¿verdad? Y que es quien nos guía a toda verdad, nos guía al conocimiento de la palabra, nos guía a conocer a Jesús, a Yeshua como nuestro Señor, como nuestro Salvador y a hacer su voluntad. Es el que nos redarguye de pecado. Cada vez que hacemos algo mal, nadie nos tiene que decir que hicimos algo mal porque lo sentimos en nuestro corazón. Aunque no nos importe, pero sabemos que algo estamos haciendo mal, ¿sí o no? Hay personas que no les importa hacer algo mal, pero saben en su corazón que están haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nuestro corazón nos redarguye, ¿ok? Y porque Él escribe los mandamientos en nuestros corazones. Y así es que sabemos que estamos haciendo algo mal, ¿ok? Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Por ejemplo, los que derribaron las Torres Gemelas, ¿verdad? Derribaron las Torres Gemelas y pensaban que estaban sirviendo a Dios con eso. Bueno, pues eso es un ejemplo, ¿verdad? De que muchas personas haciendo cosas malas. Lo que guiaron los aviones, más que los mandó. Exacto, y creen que están sirviendo a Dios con eso, ¿verdad? Pero no es así, y van a perseguir en un futuro, la persecución contra el pueblo de Dios se va a hacer más fuerte, ¿verdad? Y muchas de esas personas van a pensar que están sirviendo a Dios cuando en realidad es al enemigo al que están sirviendo, ¿verdad? Porque no podemos matar y pensar que la matanza viene de Dios, así no es, ¿verdad? Matar a una persona que le sirve a Dios, ¿ok? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho, ¿ok? Cuando llegue, ¿qué hora? Cuando dice aquí, la hora final, dice mami, muy bien. La muerte. La hora de la muerte. Y si está hablando de la persecución, pues se está refiriendo a esa hora de la muerte, muy bien, pero esa muerte que es por causa de la persecución del pueblo de Dios. ¿Entiendes? Y me di cuenta que habíamos leído el 15 la vez pasada, me di cuenta casi ahora. Llevamos nada más que 29 minutos de estudio. Sigo leyendo un poquito del próximo capítulo, del 16. ¿El 16? Ajá. ¿Lo terminaste? No, leí el 15. Voy a leer un poco del 16. Ok, pues vamos. Dice, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Cuando dice voy al que me envió es porque Él va camino a su muerte, ¿verdad? Él va camino a la cruz para morir, ¿verdad? Y entonces ir al cielo. ¿Está bien? Entonces dice, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza
ha tenido vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es lo que decíamos ahorita, que Él es el que nos redarguye de pecado. Cuando venga ahora otra vez. No, eso se está refiriendo al Espíritu Santo. Acuérdate que Yeshua, le estaba diciendo estas cosas a los discípulos antes de su muerte. Él estaba ahí con ellos sentado, ¿verdad? Y Él les está hablando de que el Espíritu Santo iba a venir, como sucedió en Pentecostés. O sea, que cuando Él está diciendo estas cosas, Él le está hablando que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos y eso se cumplió ya en Pentecostés. Y Él nos está diciendo qué es lo que va a hacer o qué iba a hacer y qué está haciendo ahora mismo el Espíritu Santo en nosotros. Dice que convencerá al mundo de pecado. Eso es lo que decíamos ahorita, que Él es el que nos redarguye de pecado y sabemos que estamos haciendo algo mal cuando hacemos algo mal, ¿verdad? De justicia, ¿verdad? O sea que también nos guía a hacer lo correcto. Y de juicio. De juicio porque vendrá ese juicio final y va a haber un castigo para los pecadores. ¿Ok? Digo, para los pecadores que no se arrepientan, porque pecadores somos todos, pero el que no se arrepienta es el que tiene problemas en la hora del juicio. ¿Ok? De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Buena pregunta. El príncipe de este mundo es Satanás. Satanás. Sí, porque acuérdate que ahora mismo el mundo está corrompido por el pecado. Por tanto, Satanás es el que está gobernando este mundo ahora mismo. Exactamente. ¿Por qué? Porque como la naturaleza está caída, el hombre ha caído en el pecado, quien está manipulando, gobernando esas vidas que están en pecado es Él. Cuando el Señor regrese, entonces ya eso se acaba y Él hace Él hará todas las cosas nuevas y todos los que fueron hijos de Dios van a ser restaurados, nos va a dar un cuerpo glorificado, vamos a tener una vida eterna con el Señor y en ese momento ya no habrá más maldad, ya no habrá más pecado, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más diablo. no va, bueno, él va a estar, pero en el lago de fuego y azufre, preso, no puede hacer nada ahí con nadie. Va a estar en sufrimiento por la eternidad. Pero con nosotros, los hijos de Dios, los que hayamos sido fieles a Él y nuestro nombre se encuentra escrito en el libro de la vida, pues vamos a tener una vida nueva sin sufrimiento ninguno, con Dios eternamente felices para siempre, como Él lo diseñó originalmente en un principio en el Edén. Antes de que Adán y Eva pecaran, Dios vivía junto con Adán y Eva en unión perfecta. Ellos no tenían pecado, ¿verdad? Y todo era felicidad, descanso, paz, amor, ¿entiendes? Pero ahora no es así por causa del pecado, ¿ok? Seguimos, entonces dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando dice que nos hará saber las cosas que habrán de venir, se refiere a los acontecimientos futuros que vienen para este mundo, toda esa tribulación que va a venir, el momento de su regreso y cómo va a ser toda esa serie de eventos hasta que Él regrese. ¿Ok?
Y para poder saber eso, tenemos que vivir una vida de fe y obediencia, pegaditos al Señor, buscando hacer su voluntad hasta que Él regrese, porque solamente así nuestro oído va a poder estar atento a la voz de Dios, al Espíritu Santo, para que Él nos revele todas esas cosas que han de venir, como lo dice aquí. Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Para nosotros saber esas cosas que habrán de venir, tenemos que estar atentos a la voz de Dios, viviendo una vida de fe y obediencia. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al Padre. O sea, ellos estaban escuchando a Jesús, a Yeshua, hablarle esas cosas, pero ellos no entendían lo que Él estaba diciendo, ¿verdad? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús, Yeshua, conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Okay? Ahí está hablando el momento en el que iba a ser crucificado. Todos los malos, ¿verdad? Los que dijeron que lo crucificaran, los que gritaron: crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Todos esos que fueron los que lo mataron, se iban a alegrar en el momento que Él estuviese en la cruz, padeciendo, muriendo, mientras que los discípulos, los seguidores de Él, iban a estar en sufrimiento viéndolo morir, ¿verdad? Pero dice que esa tristeza que ellos iban a sentir en el momento de verlo sufrir su muerte, se iba a convertir en gozo, en alegría. ¿Por qué ustedes creen que se iba a convertir en alegría? Déjame ver si mami sabe. Espérate, papá. Dime, mamá, ¿por qué tú crees que esa tristeza de ver a Jesús morir en la cruz para los discípulos se iba a convertir en alegría después? ¿Sabes, mamá? Después de verlo morir, que Él resucitara. Por eso mismo. Exacto, que Él resucitara y ellos... Porque el resucitante soy de ellos. Exactamente. Y entonces se iban a alegrar, ¿verdad, mami? Se iban a alegrar porque entonces ya no iba a estar más en la tumba, ¿verdad? Ya no iba a estar más muerto. Quiere decir que se iban a alegrar de que iban a verlo vivo otra vez y que venció la muerte, ¿verdad? La mujer cuando da a luz tiene dolor. Aquí lo está comparando, esa tristeza que ellos iban a sentir, ¿verdad? Lo está comparando con una mujer que está embarazada. Mami, tú que estuviste embarazada y tuviste 4 hijas, en ese parto, ¿te dolió o estabas riéndote? Ah, mamá, ¿te dolió? Ah, mamita, ¿gritaste? ¿Te dolió el parto? Ah, mamá. ¿Sí? Bueno, dice: la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en este mundo. Cuando se dice un hombre, ¿verdad? Puede ser un niño o una niña, un hombre o una mujer, no importa, pero el bebé que nació, a esa mamá que estuvo horas con dolor de parto, ¿verdad? Cuando nació el bebé, se le olvidó todo el dolor que tenía. Sí.
por la alegría de tener su bebé, ¿verdad? Es cierto. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. La alegría que nosotros sentimos ahora de saber que nosotros tenemos un Dios que murió por nosotros y resucitó y está vivo, esa alegría nadie nos la puede quitar, ¿verdad? En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará, ¿verdad? Fíjate que nos ha repetido esa frase muchas veces, que todo lo que pidamos en su nombre nos lo dará. Cuando la Biblia nos repite algo muchas veces, es para que lo recordemos, que no se nos olvide, ¿verdad? Y Él quiere que sepamos que Él contesta nuestras oraciones, siempre que oremos conforme a la voluntad de Él. Porque si oramos fuera de la voluntad de Él, por ejemplo, si yo oro que le pase por encima a ese que va por ahí caminando, que me cayó mal, que le pase por encima un carro, pues eso no puede ser de Dios, ¿verdad? Dios no va a contestar esa oración, ¿verdad? Que le pase por encima un carro a alguien que no me cae bien, no. Por tanto, tenemos que orar conforme a la voluntad de Él y Él lo hará, ¿verdad? Hasta ahora, mami se ríe, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es una alegoría? ¿Ustedes saben? Alegoría. Ajá. Una alegría. No, alegoría. Una alegoría es como una comparación. Como una comparación. ¿Ok? Cuando nos hace una historia de algo en particular para poder hablarnos e ilustrarnos otra cosa, ¿verdad? Para facilitar que entendamos el mensaje que Él nos quiere traer, ¿ok? Mucha información. Ajá, entonces dice, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. O sea, que ya no nos va a hablar de una forma... nos va a hablar de una forma más directa y más clara. Exactamente. Ahí diste en el clavo. Por ejemplo... Algo que representa... Otra cosa en el día de gozo. No, en sentido general. Algo que representa otra cosa, una alegoría, por ejemplo, lo que estaba diciendo Yeshua acerca de que Él es la vid y vosotros son los pámpanos. Pues esa vid lo representa Él. Los pámpanos nos representan a nosotros. El pámpano que lleva fruto nos representa a nosotros, que somos los seguidores del Mesías. Y el pámpano que no da fruto, que va a ser cortado, representa a los malvados que dan la espalda a Dios. ¿Ok? Eso es una alegoría. Cuando Él nos dice algo, una historia, nos dice un objeto o algo para representar otra cosa, para darnos un mensaje que Él quiere decirnos. Pero dice que ya no va a hablar por alegorías, sino que nos va a hablar directamente, diciéndonos las cosas directamente. ¿Ok? Dice, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron... Cuando lo sacrificaron. Ajá, cuando después de ser sacrificado, Él dice que Él va al Padre, queriendo decir su cuerpo va a subir al cielo
y va a estar allí esperando hasta el momento de su segunda venida, que es cuando Él va a regresar, ¿verdad? Y ya no va a regresar para morir, va a regresar para traer juicio y para, primero, rescatar a su pueblo y segundo, a traer juicio a los malvados. ¿Entienden? Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús, Yeshua, por esto sabemos que ha salido de Dios, porque Dios, Jesús, Yeshua, antes de que ellos hablaran, Él ya sabía todo. Y Él les decía o les contestaba las preguntas que ellos tenían en su mente. Él las contestaba antes de que ellos le preguntaran. Y eso hacía que ellos supieran que Él era Dios mismo. Porque Dios es el único que conoce nuestros pensamientos. ¿Entienden? Jesús, Yeshua, les respondió: ¿ahora creéis? Le está haciendo una pregunta, ¿verdad? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿En qué momento ellos iban a ser esparcidos y lo iban a dejar solo? Ajá, ¿en qué momento? Después de la muerte. No, en el momento de su muerte. Cuando Él estaba en la cruz, lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque todos tenían miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que lo fueran a qué? Que lo fueran a crucificar también. Exacto, de que lo fueran a crucificar a ellos también, que lo fueran a matar a ellos también. Tenían miedo de que les pasara lo mismo que a Jesús, que a Yeshua. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Lo ha vencido. Sí. Fíjate algo que curioso, esta oración que nos dice aquí: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero mira qué clase de paz. Es una paz que en medio de la aflicción. ¿Qué es la aflicción? ¿Qué significa la palabra aflicción? Aflicción es tristeza. Muy bien, mami. Tristeza. Mami nos dice que aflicción es tristeza. Muy bien. Y no es solamente tristeza, sino es cuando en esos momentos de dificultad, de persecución, que Jesús, Yeshua, les estaba hablando, que el pueblo de Dios va a ser perseguido, ¿verdad? Pues en medio de esa persecución, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la tristeza que podamos sentir por todo eso, dice que tengamos paz, ¿ok? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, o sea, tristeza, pero confiad, yo he vencido al mundo. Queriendo decir, aunque los persigan, no se preocupen, estén tranquilos, confíen, tengan paz, porque yo vencí todo eso. Y aunque nos persigan, nos maten, nos hagan lo que nos hagan, tenemos que tener la paz y la confianza de que este mundo es pasajero, nuestra carne es pasajera, pero nuestra alma, nuestro espíritu es eterna. Y si nosotros tenemos la confianza en Él, creemos en Él, le somos fieles, cuando nuestro cuerpo muera, vamos a estar con Él eternamente. Y ahí no va a haber sufrimiento ninguno y vamos a haber tenido la victoria completa. ¿Ok? Por eso es que tenemos que tener esa confianza y esa paz en medio de la circunstancia difícil y de la persecución y de la tristeza. ¿Ok? Y ahí terminó el capítulo 16.
Ok. Así que vamos a orar. Ese capítulo fue cortito. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias por esta palabra, gracias porque podemos tener confianza en ti y porque tenemos paz en ti, Señor, de que tú eres nuestro Salvador, que venciste al mundo y que nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las circunstancias difíciles, porque ahí tú estás con nosotros, Señor. Gracias por la salvación que nos has dado a través de tu muerte, Señor. Te pedimos que nos ayudes a serte fieles, a no darte la espalda, a permanecer en ti, aprender de lo que le pasó a los discípulos que te dieron la espalda en el momento de tu muerte, para que nos pase a nosotros. Correcto, para que a nosotros no nos pase, Señor, sino que nosotros podamos aprender de eso para nosotros poder serte fieles hasta el momento de tu regreso, Señor. Fortalécenos, llénanos de valentía, determinación y esfuerzo, Señor, para serte fieles en momentos difíciles de persecución que vienen a este mundo, si nos toca a nosotros pasar por eso. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos llenes de esa valentía y de esa fe inquebrantable, Señor. Llénanos de ti para poder producir frutos dignos de arrepentimiento, Padre. Perdona todos nuestros pecados y ten misericordia de nosotros. Guíanos a toda verdad. Y cada día, Señor, límpianos más y más para podernos parecer más a ti diariamente. Protege la semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones, la semilla de tu palabra, que pueda rendir fruto en nosotros, que pueda echar raíces profundas para que no sea arrancada de nuestros corazones, sino que pueda crecer y producir frutos en ti, Señor, dignos de arrepentimiento, Padre. Que cada persona a nuestro alrededor pueda verte a ti, Señor, pueda conocerte a ti a través de nosotros, Señor. Que tu luz brille en nosotros, que el amor en nuestros corazones nunca se apague. No permitas que seamos engañados, Señor, que aumentará el engaño en este mundo. No permitas que nos engañen. Ayúdanos a permanecer en tu verdad. Ayúdanos a permanecer mirándote a ti, Señor, enfocados en ti, en tu palabra, a vivir una vida de fe y obediencia, Padre. Te damos gracias por esta palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiarla, de aprenderla, de compartirla, de escuchar tu voz. Gracias por cada palabra, y por cada persona que la está escuchando a través del internet. Bendice a cada uno, Padre amado. Ayúdanos a todos, Señor, en las situaciones difíciles que nos toca vivir a cada uno. Y gracias por esas circunstancias difíciles, porque a través de esas circunstancias difíciles tú nos fortaleces, nos capacitas y nos ayudas a desarrollar tu carácter en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque a través de la tribulación desarrollamos paciencia, desarrollamos tu carácter y tu amor. Gracias, Padre, y ayúdanos a gozarnos en medio de las pruebas, Señor, aprendiendo a conocerte más y a depender más de ti. Te adoramos y te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén, Padre. Amén.